El arco en las nubes, por Max Heindel. Tengo que explicar previamente y a razonar los motivos que me inducen a tratar del asunto del, entre comillas, arco en las nubes. Hace poco he estado editando el manuscrito de un libro que desde entonces ya ha sido editado. En curso del dictado se pusieron de manifiesto ciertos puntos que requerían una investigación, siendo uno de ellos la fuerza vital que entra en el cuerpo por el vaso. La investigación demostró que esta fuerza se manifiesta en distintos colores y que obra distintamente en los diversos reinos de la vida. Por este motivo era preciso proceder con cautela antes de publicar esta información. Un amigo, después de haber leído algo del manuscrito, hizo venir de su biblioteca en Seattle un libro publicado hace unos 40 años y titulado Los principios de luz y color, por Babbitt. Yo me referí a este libro y lo encontré muy interesante, por estar escrito por un clarividente. Después de haber estudiado el libro durante una hora, yo reanudé mi investigación con el resultado de ver mucho más claro en el asunto que antes. Es un asunto muy profundo porque la misma vida divina aparece estar incorporada en estos colores. Entre otros casos, e investigando hacia atrás en la memoria de la naturaleza respecto a la luz y el calor, llegué a un punto donde no había luz, como quedó demostrado en el concepto Rosacruz del cosmos. Después seguí por los distintos grados de informaciones planetarias y hasta el punto donde se vio el arco iris en las nubes. Toda esta investigación me produjo una impresión tan profunda que me llenó de devoción. En la Biblia se dice que, comillas, Dios es luz, y nada nos puede revelar la naturaleza de Dios en el mismo grado que aquel símbolo. Si un clarividente volviere la vista hacia atrás hasta los tiempos primordiales y mirase a este planeta cuando se hallaba en formación, vería en primer término algo así como una nube negra, sin forma, saliendo del caos. Después vería cómo esta nube de sustancia virginal se convertía por el fiat creador en luz. Su primera manifestación visible, una neblina luminosa de fuego. Entonces vendría un momento en que aquella neblina de fuego quedaría envuelta en una atmósfera de humedad. Y después de esto llegaría lo que conocemos con el nombre de periodo lunar. Más tarde aún se presentaría el estado más oscuro y más denso llamado periodo de la Tierra. En la época lemuriana, la primera incrustación de la Tierra empezó cuando el agua hirviente se evaporó. Sabemos que cuando hacemos hervir una y otra vez agua en la caldera, se forma una incrustación. Del mismo modo, el hervir de la humedad en la superficie del ígneo globo terráqueo produjo la corteza dura que hoy constituye la superficie de la Tierra. La Biblia dice respecto de la última época que no llovía en la tierra, sino que una niebla se levantaba de ella. Esta niebla que surgía de la tierra húmeda la envolvía por completo. Entonces no podíamos ver luz del sol como ahora. El sol tenía el aspecto de un arco de luz eléctrica de ahora en una noche oscura. Tenía un aura a su alrededor. En aquella atmósfera nebulosa vivíamos en el primer período atlántico. Más tarde vino una época en la cual la atmósfera iba refrescándose poco a poco y se condensó el agua, expulsando finalmente a los atlantes de su tierra por una inundación formidable, un diluvio, tal como lo recuerdan las distintas religiones. Cuando aquella atmósfera nebulosa envolvía la tierra, el arco iris era una cosa imposible. Este fenómeno ocurre generalmente cuando hay una atmósfera clara en algunos sitios
y una nube en otros. Hubo un tiempo luego cuando la humanidad vio el arco iris por primera vez. Cuando yo observé aquella escena en la memoria de la naturaleza, me pareció una verdadera maravilla. Hubo refugiados que fueron expulsados de la Atlántida, que está actualmente en parte bajo el océano Atlántico, pero también incluía partes de la actual Europa y América. Estos refugiados fueron empujados hacia el este, hasta que llegaron finalmente a un sitio donde la tierra era elevada, donde la atmósfera estaba bastante más clara y donde vieron el cielo limpio por encima de sus cabezas. De repente surgió una nube y de esta nube salió un relámpago. Ellos oyeron el retumbo del trueno y, habiendo escapado del peligro de la inundación y huido bajo la dirección de un guía al que reverenciaban como a Dios, le preguntaron ansiosos, comillas, ¿qué pasará ahora con nosotros? ¿Es que por fin vamos a ser destrozados? Aquel guía les indicó con el dedo el arco iris en la nube, diciendo, comillas, no, mientras este arco se dibuje en las nubes, las estaciones seguirán una a otra sin interrupción. Y aquellos hombres miraron con gran admiración y consuelo aquel arco de esperanza. Cuando consideramos al arco iris como una de las manifestaciones de la divinidad, podemos aprender magníficas lecciones de devoción, porque a la vez que miramos los relámpagos con pavor y oímos los truenos con miedo, el arco iris en el cielo tiene que provocar siempre en el corazón humano una admiración por la belleza, por su séptuple faja de color. No hay nada que se pueda comparar con aquel arco magnífico, y yo deseo llamar la atención sobre algunos hechos físicos en relación con él. En primer lugar, el arco iris nunca aparece al mediodía, sino siempre después de que el sol ha pasado hacia abajo y atravesando más de la mitad de la distancia entre el meridiano y el horizonte, y se presenta tanto más hermoso, grande y claro cuando más cerca está el sol del horizonte. Nunca se muestra en un cielo limpio, generalmente tiene por fondo una nube oscura y vaporosa, y lo vemos siempre cuando apartamos la vista del sol. No podemos estar mirando hacia el sol y ver el arco iris al mismo tiempo.